Buenos días, maestra, espero se encuentre muy bien. Empezaré por presentarle el tema de las estrategias de recolección de información. Mi nombre es Elizabeth Jauregui Salcedo. En primer lugar, empezaré por explicarle cuáles son las estrategias primarias y secundarias de recolección de información, en qué se parecen y en qué se diferencian. Bueno, son 4 los elementos que es necesario tener en cuenta. El enfoque desde el cual se plantea la investigación. Bueno, aquí se determinará, por ejemplo, un proceso de estandarización o homogeneización de los instrumentos de recolección de información y de los procedimientos de aplicación y calificación. Para el caso de las investigaciones situadas en un enfoque cuantitativo. Por el contrario, en las investigaciones de tipo cualitativo, se buscará que los medios de generación de recolección de información respondan a un encuadre particular derivado de las características de cada situación o circunstancia, persona o grupo. En el tipo de información que se debe captar, bueno, aquí se busca generar y recoger información en diferenciación en las 4 a las posibilidades de los medios que se requiere emplear, formas, y lo que se intenta es conocer detalles de la vida de la persona, o como en el caso de las historias de vida, en el medio más adecuado es la entrevista a profundidad, quizás compaginada con el estudio de documentos personales. Bueno, y enseguida seguiría las características de la fuente o fuentes de información y finalmente el tiempo en que se dispone para todo el proceso. Bueno, enseguida continuaré explicando algunos métodos que nos ayudarán a hacer este tipo de investigación. El acceso o entrada. En el proceso de recolección de información es oportuno recordar cómo en la investigación de corte cualitativo la persona debe adelantar el proceso correspondiente, funciona o opera ella misma como el principal instrumento para la recolección y análisis de datos más que nada. En el punto 4.2, la recolección de datos propiamente dicha, conducción del proceso y manejo de las técnicas correspondientes. El primer importante rasgo que identifica el proceso de recolección de datos en la investigación cualitativa es su relativa y frecuente inestructuralización, entendida en datos sentidos diferentes y complementarios, no homogeneización y como no predeterminación. Lo anterior significa que el plan de recolección de información se lleva complementando y precisando en la misma manera que avanza el contacto con las personas o situaciones de datos. En modo alguno, de ausencia de intencionalidad o falta de lógica significativa, más bien recurrir a la flexibilidad como un medio para acceder a lo que se quiere saber o comprender desde la perspectiva del interlocutor, lo que requiere de un esfuerzo consciente del investigador para realizar su búsqueda siguiendo el curso de pensamiento y de que las compresiones de su interlocutor o interlocutores. El muestreo y el proceso de recolección de información. El plan de recolección de información cualitativa, los aspectos que se destacan son la definición de la estrategia de muestreo y de la selección de datos del participante. Estos a su turno se orientan por 2 principios: pertenencia, que tiene que ver con la identificación y logro del concurso de los participantes que pueden aportar la mayor y mejor información a la investigación de acuerdo con los requerimientos teóricos de esta última. La adecuación significa contar con los datos siguientes disponibles para desarrollar y complementar una rica descripción del fenómeno. Cuando esta etapa de la situación ha alcanzado. Estrategias, técnicas y medios para generalización y recolección. Análisis documental. El análisis documental se desarrolla en 5 etapas. En la primera se realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. En la segunda se hace una clasificación de los documentos identificados. En la tercera se hace una selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. En la cuarta se realiza una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados para extraer elementos de análisis y consignarlos en menos
o notas marginales que registren los patrones, tendencias, convergencias y tradiciones que se hayan descubierto. Finalmente, en el punto 5 se realiza una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, de modo que sea posible construir una síntesis comprensiva total sobre la realidad humana analizada. La encuesta etnográfica. En este punto cumple los papeles diferentes en dos tipos de etnografía. Dentro de alcance macro busca hacer equivalentes las categorías de análisis empleados con el propósito de facilitar los análisis comparativos. Observación no participante y registro estructurado de observación. La observación no participante entonces permite apoyar el mapeo sin exponer al investigador a una descalificación por incompetencia cultural. Algunas de estas pautas de observación han sido catalogadas como patrones o paradigmas de búsqueda en situaciones socioculturales, que incluyen, entre otras cosas, la caracterización de las condiciones del entorno físico y social, la descripción de las interacciones entre actores, la identificación de las estrategias y tácticas de interacción social, la identificación de las consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados. La observación participante y diario de campo. La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la etnografía y se apoya para registrar sus impresiones en el llamado diario. La observación participante emplea la definición de problemas de investigación con referencia a la vida cotidiana de las personas, una estrategia flexible de la apertura y cierre. La observación participante y algunos tipos de muestreo. En este punto el observador participante debe recurrir a todo tipo de muestreo específico, como cuando el fenómeno del interés está oscurecido, oculto o encubierto desde el punto de vista de un observador externo, y entonces se tiene que acudir al muestreo. La idea básica de este tipo de muestreo está iniciar la obtención de información a partir de un caso conocido, o a través de este lograr la identificación y realización de otros casos diferentes para la observación. La validez y la confiabilidad de la observación participante puede establecer a través de procedimientos y estrategias como los que a continuación mencionaré. Chequeo mediante múltiples procedimientos y formas de evidencia, tales como contacto con la experiencia directa y la observación, realizando de diversas formas de entrevista y apoyo de distintos informes, empleo de artefactos y diversos documentos. Preguntarse qué tan eficaces o no fueron o son los procedimientos que el investigador anticipó para acceder al mundo interno de los participantes o actores. Describir y discutir complementamente los procedimientos adoptados para recolectar la información. Poner a disposición de quienes esté interesado la discusión explícita y detallada de los procedimientos de estudio, de modo que los mismos pueden ser objeto de debate y prueba a través de la lectura del informe final. Otro punto sería probar los conceptos importantes identificados o elaborar el curso de la investigación contra su uso actual y de la vida cotidiana de los actores sociales involucrados. El punto sería contrastar mediante un reestudio independiente cuando esto sea posible, o los hallazgos, resultados y conclusiones que se hubiesen obtenido a través de la observación participante. El taller investigativo, su principal fortaleza es tibia en la posibilidad que brinda el abordar desde una perspectiva integral y participativa situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Esto incluye a partir desde el diagnóstico de tales situaciones hasta la definición y formulación de un plan específico de cambio o desarrollo, pasando por sus etapas intermediarias, por la identificación y valoración de las alternativas más viables de acción. Esto significa que el taller no es solo una estrategia de recolección, sino de información y de análisis de planteación. El almacenamiento de los datos. En este punto, en concordancia con el tipo de estrategia de recolección de información
que se hubiese adoptado análisis documental, encuestas etnográficas, observación participante, observación no participante, observación participante, entrevistas individual, estructurada, entrevista de grupo focal, taller de investigación o una combinación de las mismas. Se estructurará el sistema de almacenamiento de datos. ¿Qué es la entrevista y qué tipos de entrevista hay? Bueno, la entrevista es la investigación cualitativa, que es una técnica para recolección de información y de datos, la cual es realizada a partir de una conversación cuyas orientaciones responden a propósitos concretos del estudio. La entrevista individual estructurada, bueno, esta es la más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de cuestionario guía que se sigue en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta, aunque en su orden de formulación. El cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista en una forma tal que el entrevistador pueda atender de manera inmediata y sin perder el hilo de la conversación tareas que surjan genialmente en este desarrollo de la entrevista, tales como revisar el funcionamiento de la grabadora o resolver algún asunto breve ajeno a la charla en curso, las cuales requieren de atención momentánea del investigador. La entrevista individual profunda se considera en tal sentido que la propia estructura con la que la persona entrevistada presenta su relato es portadora en ella misma de ciertos significados que no debe alternarse con una directividad muy alta. Particularmente lo repetimos al comienzo del proceso. Por lo general, su empleo implica la realización de varias sesiones con la misma persona. La entrevista de grupo focal. La entrevista focal es semiamente estructurada y al igual que otras estrategias de investigación cualitativa, va requiriéndose y reorientándose conforme avanza el proceso investigativo. Desde el punto de vista metodológico es adecuada emplearla o bien como fuente básica de datos o bien como medio de profundización en análisis. La planeación de los grupos focales implica considerar a partir del propuesto y del tiempo disponible los aspectos básicos que se enuncian a continuación. Por ejemplo, número de grupos que se estructuran teniendo en cuenta que cada uno de ellos constituye una unidad de análisis en sí mismos, tamaño de los grupos dentro de un rango planeado de 6 a 8, la sesión de los participantes, la determinación del nivel de involucramiento del investigador como moderador, diferencia entre los grupos focales, los grupos de conversación y los grupos de debate. Bueno, los grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos cualitativos. Los grupos de conversación consisten en una técnica cualitativa que capacita al investigador para alinearse con los participantes y descubrir cómo ven la realidad. El grupo de discusión es una técnica cualitativa en la que se une un grupo de personas para extraer información sobre una determinada temática bajo la conducción de un entrevistador o moderador. ¿En qué consiste la cartografía y para qué se usa? Bueno, la cartografía es la disciplina que se ocupa de la concepción, de producción, difusión y estudio de los mapas. También se conoce como un conjunto de técnicas o arte de elaborar mapas. La cartografía trabaja sobre una representación plana de tierra que facilita su exposición completa y que permite poner sobre una misma superficie todos los componentes mares y océanos. ¿Qué tipos de observación existen? Bueno, en primer lugar está la observación directa e indirecta. La directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. La indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. La siguiente es la observación participante y no participante. La observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en un grupo social, hecho o fenómeno investigado. La observación participante es cuando es para obtener
los resultados investigados se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. La observación estructurada y no estructurada. Bueno, la observación no estructurada llama también simple o libre. Es la que se realiza sin ayuda de elementos o técnicas especiales. La observación estructurada es cuando es el cambio en la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se le denomina observación sistemática. La observación de campo y la de laboratorio. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. La observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Es la que se realiza en lugares preestablecidos para el efecto, de tales como museos, archivos, bibliotecas y naturalmente en laboratorios. Es la que se realiza en grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y aptitudes. La observación individual y de equipo. La observación individual es la que se realiza en una sola persona porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se ha encargado de una parte de la observación para que se realice sola. La observación de equipo o de un grupo es la que se realiza por parte de varias personas que integran en un grupo de trabajo que efectúa una misma investigación y puede ser realizada de varias maneras. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo. Todos observan lo mismo para cotejar luego de sus datos. Esto permite superar las operaciones o objetivas de cada uno. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. Bueno, en conclusión puedo decir que la investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación de problemas planteados. Más que nada, cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que sean empleados. Todo lo que se va a realizar, el investigador tiene su propia técnica o interés de la recolección de datos. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.